Granada, a finales del siglo XVI, se va a convertir en el centro de atención del cristianismo peninsular, del hallazgo de unas reliquias que se encontraron a partir de 1588 al derribar una torre vieja atribuida popularmente a los romanos y a los fenicios, y que en realidad no era otra que el alminar de la antigua mezquita Aljama de la ciudad de Granada, se encontraron una caja de plomo que contenía varios objetos, entre ellos un pergamino escrito en latín, árabe y castellano. La relación latina, que parecía en último lugar, decía que el sacerdote Patricio, siendo discípulo de San Cecilio, recibió orden de éste de guardar en sitio seguro el contenido de la caja. En árabe se describían los objetos contenidos en dicha caja, además de la historia de los mismos. Finalmente, el pergamino relataba una profecía de San Juan en la que se anunciaba la venida de Mahoma del Islam, así como la reforma de Lutero. En 1595 se hallaron unas reliquias en el monte de Valparaíso, que separado por el río Darro, se enfrenta al Generalife y que a partir de entonces se llamó Sacromonte. Allí se encontraron sucesivamente unas láminas de plomo en las que se decía que en tiempos de Nerón habían padecido martirio San Mistón, San Cristóbal, San Icio, San Cecilio, discípulos del apóstol Santiago, aparte de otros discípulos de estos. También se da la relación de los hallazgos de San Cristóbal, de raza árabe llamado Amenatar, antes de convertirse al cristianismo y ciego de nacimiento, y San Cecilio, su hermano sordomudo, llamado Aben al-Rabi, ambos hijos de Saleh Aben-Atar, originario de la ciudad de Us, hermanos que fueron curados por Jesús en Galilea y donde se convirtieron en discípulos del propio Santiago. Se decía que tanto Ctesifón como Cecilio habían escrito una serie de libros y nada más y nada mejor que para ilustrarnos que la iconografía surgida como consecuencia de estos descubrimientos, que la estampa que ilustra la relación breve de las reliquias grabada por Heyman y que se encuentra en una prueba suelta en la Casa de los Tiros, impreso que alrededor de 1614 se trata de un verdadero anticipo de lo que el grabador flamenco va a desarrollar en la historia eclesiástica. Con el taller de los Heyman se introducirá en Granada una de las técnicas de grabado en hueco más difíciles de ejecutar, como hemos podido ver a través de estas jornadas. Hablamos del grabado aburrido. Aunque inicialmente fue un oriundo granadino, Alberto Fernández, quien se atrevió a realizar la apertura de los cobres con esta técnica. Un artesano platero que a finales del siglo XVI abrió un importante número de planchas para satisfacer los encargos del arzobispo don Pedro de Castro, imitando para ello, en muchos de los casos, las estampas flamencas que encontró a su alcance. Francisco Heyman, sin embargo, será quien introduzca la mano experta, el arduo carácter técnico y depurado del buril, resultando su práctica un alarde de destreza técnica con un estilo propio y genuino. Sobre Alberto Fernández, el primero en darnos datos importantes relativos a este artesano fue el erudito don Manuel Gómez Moreno, quien le atribuiría la autoría de los primeros cobres que inauguraron el grabado calcográfico en Granada. Y aunque fue un artesano, como hemos visto, prolijo, no parece que este fuera el único que actuara como platero para documentar los hallazgos del Sacromonte, ya que en estos últimos meses nos hemos podido encontrar en el archivo del Sacromonte documentos inéditos que nos recogen otros artesanos plateros que junto con él le ayudaron a abrir
si no las más importantes, sí por lo menos la serie de los libros Blumeo, y entre ellos se encontraba Luis de Beas o Juan el Mozo, ocupados en trabajos para su señoría, y citan la fuente, que muchos de ellos cobraron libranzas de pago por las cosas que se hicieron en cobre para el Sacromonte. Habría que documentar, y en ello estamos, estas figuras por no desmerecerle su actuación en estos trabajos. El erudito se refería a Alberto Fernández tras la aportación de las noticias encontradas en los documentos del anteriormente denominado Archivo de Diezmos del Arzobispado de Granada. Estos datos fueron documentados y fueron publicados tanto en su trabajo El arte de grabar en Granada de 1900 como por el profesor Moreno Martino en El arte del grabado en Granada durante el siglo XVII. Uno, la cartografía. Y que ahora ponemos a disposición. No voy a hacer la lectura de todos los documentos que hemos encontrado, van a estar publicadas, Dios mediante, próximamente en las actas del Congreso, ya que vamos muy mal de tiempo, pero yo creo que abren nuevas aportaciones que nos permiten trazar esa línea de trabajo de Alberto Fernández durante los años que pudo dedicar al trabajo de la apertura de estas planchas de granito. Sí me gustaría decir que, a pesar de los pocos datos que disponemos, la actuación documental desempeñada por el platero granadino, tipificada de urgencia por aquellos que han estudiado el tema, ya que se considera su intervención con un carácter, como hemos podido ver también con doña Elena Santiago, un carácter documental que nos lleva a pensar que la apertura ciertamente de estos pobres se produjo de una manera secuencial y paralela a la de los descubrimientos, de modo que, siguiendo el proceso de calificación en muchos de los casos, donde se relata pormenorizadamente la cronología de los hallazgos y junto con los documentos, tasaciones y pagos que hemos podido encontrar, se puede establecer estas líneas que pueden volver a dar luz y documentar mejor estos trabajos primeros abiertos por Fernández. Heyland destacó en Granada, aparte de su faceta como impresor propio de la Real Santillería, en su faceta como grabador. En este sentido, su trabajo en Granada pasa por su vinculación a dos grandes proyectos fundamentalmente: su actuación en la ilustración de la historia eclesiástica y en la del libro de don Pedro González de Mendoza, La historia de Montecelia de Nuestra Señora de la Salceda, impresa en las presas de Juan Muñoz en 1616. Nos vamos a centrar en la historia eclesiástica por dar unas breves aportaciones, y pueden ser insignificantes, pero nos pueden empezar a abrir también nuevas líneas de investigación, con lo que doña Elena Santiago esta mañana ha podido demostrarnos, que está mucho por documentar y por volver a analizar. El contacto entre Heyland y Antolínez debió de producirse en Sevilla. El 5 de julio de 1610 sabemos que Antolínez marcha a la ciudad hispalense acompañando al nuevo arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones. Solo unos meses desde la ocupación del cargo del nuevo arzobispo, el 17 de octubre de 1616, Antolínez fue nombrado provisor de la archidiócesis sevillana. Para entonces, según se desprende del acta de cabildo de la abadía a fecha de 18 de noviembre de 1616, la obra de Antolínez ya estaba terminada. Y cito textualmente: el señor abad dijo que se vea la historia eclesiástica que ha escrito el licenciado Antolínez, pues es cosa que toca a esta iglesia. Cierro la cita. Fecha en la que también coincide Heredia Barnuevo, en el
místico Ramillete, donde asegura que Antolínez había compuesto la historia eclesiástica de Granada, siendo ya arcediano de la ciudad, de la catedral. Debemos saber que Antolínez detentó este cargo de arcediano entre el 7 de abril de 1609 al 15 de enero de 1612, momento en el que accedió a la dignidad de deán de la catedral de Granada. A partir de estos datos deducimos que la obra efectivamente pudiera haber sido acabada para noviembre de ese año de 1610. Ya vamos cerrando un poquito más esos márgenes cronológicos. Estas aclaraciones sobre los cargos detentados por Antolínez, tanto en Granada como en Sevilla, no son un mero anecdotario, sino que nos van a servir, nos van a indicar desde cuándo entra en contacto el presbítero con el grabador, y lo que es más importante aún, desde cuándo comienza a ocuparse Heiland de la ilustración de dichas obras, que es una cuestión que también nos preocupa. ¿Y con qué grabados empieza y comienza? Pues bien, para poder ofrecer una datación lo más aproximada posible, debemos comenzar en este sentido a realizar el análisis de la que creemos primera estampa que inicia la serie de la obra de Antolínez para la historia eclesiástica, que no es otra que su portada. Podría haber empezado por otra cualquiera, no tendría por qué haber abierto la obra secuencialmente. A falta de un contrato, de un documento de pago que nos lo confirme, la clave para establecer esta datación se encuentra en la cartela de dicha obra. Existen dos frontispicios ligeramente diferenciados de la obra de Antolínez. El primero sería este. Se conserva de manera excepcional, inserto en el propio manuscrito de la obra, hoy expuesto en el Museo de la Abadía del Sacromonte. Manuscrito que estuvo trabajando, sobre el que estuvo investigando el padre Sotomayor, que todavía pudimos ver. Destacando que esta es la única estampa que existe con dicha cartela. En ella aparece designado Antolínez, y leo textualmente la cartela por si no se puede ver: provisor de Sevilla, arcediano de Granada y abad del Sacromonte. Esto nos deja un margen cronológico bastante corto. 17 de noviembre de 1610 llega Antolínez como provisor de Sevilla, y finales de 1611 sabemos que se marchó para venir a Granada. Esto nos indica que la estampa de la portada pudo estar concluida ya para finales de 1611, ya que solo unos meses más tarde, el 15 de enero de 1612, ya fue nombrado deán de la Catedral de Granada. Yo sé que esto es un galimatías tanto de fechas como de... pero es bastante significativo, y ya no sigo leyendo. ¿Por qué? Porque la siguiente portada, que es la que tienen a su derecha, aparece Antolínez con otro cargo distinto, que es efectivamente con el de deán. Esto nos indica que esta segunda portada está hecha posteriormente, y como la obra de Antolínez sufrió tantos parones